A continuación, vamos a iniciar con el capítulo 3 del programa oficial que se titula Propiedades de las secciones. Vamos a iniciar con el apartado 3.1. Este apartado 3.1 se refiere a centro de gravedad. Si analizamos un cuerpo y vemos que el peso de todo el cuerpo es la sumatoria del peso de cada uno de los elementos infinitesimales que la componen. Entonces, como dice acá, el peso de un cuerpo es la suma de todas las fuerzas de atracción que ejerce la gravedad de la Tierra sobre cada una de esas partículas. ¿Ok? Todas esas fuerzas pueden sustituirse por una sola, aplicada en su centro de gravedad. En este caso, estamos haciendo referencia a un objeto que tiene tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, aquí su característica principal es el peso. Entonces, si quisiéramos equilibrar todo ese cuerpo en un solo punto, como decir, equilibrar un plato o una lámina sobre un clavo, sobre la punta de un alfiler, tendríamos que hacerlo en su centro de gravedad para que esté equilibrado. Ok, entonces, como dijimos, el peso, este que viene siendo el peso total del objeto, es la sumatoria de todos estos diferenciales de peso que están ligados a cada uno de los elementos infinitesimales que componen el objeto. ¿Ok? Entonces, eso está expresado en, este, en esta ecuación acá. Que la sumatoria de fuerzas en Z, o sea, el peso, es la sumatoria de todos los diferenciales de peso de cada una de esas partículas. Ahora, si quiero obtener las coordenadas del centro de gravedad, en este momento estamos hablando de centro de gravedad, porque es un objeto, estamos hablando de su característica de peso. Entonces dice que para obtener las coordenadas del centro de gravedad se utilizan los momentos del peso con respecto a los ejes X y Y. Entonces, se hace una sumatoria de momentos de, de, de esos diferenciales de peso, cada uno con su correspondiente coordenada al eje de referencia, al eje en el cual estamos calculando el momento, y al final todo ese aporte nos va a dar una sumatoria de momentos, ya sea con respecto a uno de los ejes o con respecto al otro. Entonces veamos que, digamos, si analizamos uno solo, un solo elemento infinitesimal, con respecto al eje X, su brazo palanca va a ser una coordenada en Y. Y con respecto al eje Y, su brazo palanca va a ser una coordenada en la dirección X. Por eso es que en las ecuaciones dice que sumatoria, vean que sumatoria de momentos con respecto a X está en función a qué? A coordenadas con respecto al eje Y. Y cuando es sumatoria de momentos con respecto a Y, pues su brazo de palanca o el cálculo va a estar en función a distancias o a coordenadas con respecto al eje X. Bueno, al final, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando queremos ya ahora sí considerar todo el cuerpo completo, pues hacemos lo que en matemáticas se conoce como integral. Y cuando hacemos la integral, lo que hacemos es considerar todo el aporte de todos los elementos infinitesimales que están presentes en el cuerpo. Entonces, ya sea con respecto a X o con respecto a Y, pues tenemos estas dos ecuaciones que lo que hacen es considerar todos los aportes de los elementos infinitesimales en ambas direcciones. Ahora bien, pasemos al apartado 3.2 que dice centroide de área o primer momento de área. Ahora, eliminémosle una dimensión, digamos, a ese cuerpo. Ya no pensemos que es un cuerpo y no pensemos de peso, sino, o sea, no pensemos en términos de peso, sino que eliminemos ese espesor que vemos acá. Este espesor, eliminémoslo. Entonces, lo que vamos a ver, si lo viéramos desde arriba, es sencillamente una figura plana. Ahora estamos hablando de área. ¿Ok? Ya no estamos hablando de volumen y que ese volumen también en función
Si el objeto no es homogéneo en cuanto a densidad, pues el centro de gravedad inclusive podría tener variaciones, pero en este caso, ya cuando estamos hablando de área, ya ahí no hay ningún problema. Entonces ahí estamos refiriéndonos al primer momento de área que se le conoce como el QY o el QX, que es lo que vimos anteriormente quitándole una dimensión. Entonces el QY es el primer momento del área con respecto al eje Y está en términos de una integral con coordenadas en X. Igual, ahora el Qx, que es el primer momento del área con respecto al eje X, va a ser una integral que depende de distancias en Y. ¿Ok? De una manera simplificada podemos ponerlo como se ve en esta ecuación de acá, para ambas expresiones, en donde estos términos que tienen una rayita arriba, significa que son las coordenadas del centroide. ¿Ok? Para este capítulo y para estos apartados en específico, cada vez que le pongamos una rayita arriba a las coordenadas X o Y, eso significa que son coordenadas del centroide de esa área que estamos analizando. ¿Ok? Entonces dice, o sea, si el centroide de un área pasa por un eje coordenado, entonces el primer momento del área con respecto a ese eje es cero. ¿Por qué? Porque está sobre el eje y no hay distancia. Entonces, esas coordenadas serían cero y cualquier multiplicación por cero nos va a dar cero. Ok, aquí tenemos una figura ya plana donde queda más claro el concepto que estamos hablando, donde si tenemos una figura plana dividida en un montón de elementos infinitesimales, cuando escogemos uno en específico, que es un delta A, él va a tener su coordenada de posición X y Y. Pero ya cuando logramos definir el aporte de todos los elementos infinitesimales y logramos definir dónde está el centroide, ok, entonces esas dos coordenadas ahora sí son las coordenadas del centroide, pero se le llama X y Y con esa rayita encima. Ok, que ahí se ve claro en esa imagen. Ok, hay casos especiales donde nos podemos garantizar que podemos proyectar la ubicación del centroide. Por ejemplo, cuando tenemos un eje de simetría. Si tenemos un eje de simetría, como el que se ve acá, ese eje que va desde B hasta B', ¿qué significa eso? Que cada punto en el cuerpo, en uno de los lados que están siendo divididos por ese eje, está reflejado en el otro como que si fuera un espejo. Entonces, este punto está reflejado acá. Este otro vértice está reflejado acá. Y cualquier punto va a estar reflejado del otro lado a través de ese eje de simetría. Entonces, lo que nos podemos garantizar en este caso es que el centroide se va a ubicar sobre ese eje. ¿Ok? Entonces, sobre este eje va a estar el centroide. Hay que hacer un cálculo que ahora vamos a ver con algunos ejemplos, pero bueno, cuando tenemos una eje de simetría, podemos garantizar, bueno, que ese eje es perpendicular, el eje de simetría, a los ejes donde se reflejan los diferentes puntos dentro del elemento. El eje de simetría va a dividir el área en dos partes iguales, con un efecto espejo. El primer momento del área con respecto a ese eje va a ser igual a cero, porque ya dijimos que está sobre el eje, entonces no hay distancias, se vuelven cero, entonces la multiplicación nos da cero. Y el centroide se va a ubicar sobre ese eje. Ese es tal vez el dato más importante. El centroide se va a ubicar sobre el eje de simetría. Ahora tenemos otros casos especiales, como por ejemplo en estas figuras donde tenemos dos o inclusive tres ejes de simetría, pero vamos a referirnos aquí a esos dos ejes de simetría. Tenemos uno horizontal en este caso, en la figura de la derecha, y otro vertical. Y en el caso del triángulo tenemos uno para cada uno de los lados. Inclusive aquí hasta podemos hablar de un tercer eje de simetría. Entonces, cuando tenemos dos o tres ejes de simetría, también tenemos garantizado que sobre esos ejes va a estar el centroide. Entonces, para cumplir con eso en específico, la única opción es que si está sobre este eje y sobre este eje, el único punto que cumple eso es la intersección. Igual pasa acá. Entonces, cuando tenemos dos o más ejes de simetría, pues el centroide se va a ubicar en la intersección de esos ejes. Luego tenemos otra cosa que se llama centro de simetría, pero aquí es diferente a los otros, porque en los otros casos estamos hablando de ejes de simetría. Ahora estamos hablando de un centro de simetría, es un punto. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que cada punto se refleja en el otro extremo
pero a través de un punto. Ya no, o sea, ya no es un efecto espejo, sino que es un efecto de que se hace un, un reflejo, pero a través de un eje, perdón, a través de un punto que es como un pivote, ¿verdad? Entonces, aunque es un tipo de reflejo, no es un reflejo tipo espejo. Eso no tenemos que tener cuidado. Entonces, las figuras a ambos lados de digamos, donde estamos reflejando, no van a ser iguales como pasaba cuando tenemos un eje de simetría. En este caso tenemos que, bueno, cualquier punto sobre la figura se ve reflejado a través de ese punto, que en este caso es el origen, con coordenadas opuestas en cuanto a signo. También los primeros momentos son iguales a cero. El centroide va a coincidir con ese punto, que es el centro de simetría. Y además, ese tipo de área no posee necesariamente un eje de simetría. ¿Ok? Porque en este caso específicamente estamos hablando de un centro de simetría o punto de simetría. Ahora sí, pasemos a la parte más importante de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con centroides. ¿Qué es el centroide de áreas compuestas? Que es el apartado 3.3. Aquí lo que vamos a hacer es, igual que hablamos antes, vamos a enfocarnos solamente en áreas, pero ahora sí de áreas compuestas. ¿Ok? Ustedes se les envió también un formulario donde vienen diferentes áreas básicas con sus características de centroides y de inercia. Lo de inercia lo veremos luego, pero ahí vienen características de ubicaciones de centroides. Entonces, cuando tenemos figuras compuestas, lo que tenemos es que, como se ve tal vez en la figura de la derecha, tenemos un centroide para cada figura. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que cada centroide va a tener una fuerza de atracción para el centroide general de toda la figura compuesta. Entre más área tenga una de esas figuras, pues más va a arrastrar el centroide hacia él. Entonces, probablemente va a estar en un punto ahí intermedio, como por acá, pero sí más cercano, tal vez a la figura más grande. ¿Ok? Entonces, em, que tengamos claro de eso, que sea como hay un ponderaje, una proporcionalidad de fuerzas, por decirlo de alguna manera, de que, y como estamos hablando de áreas, entonces de las áreas más grandes que existan, porque también pueden haber áreas que restan, que son áreas negativas, porque son huecos, orificios. Esas más bien le quitan peso o le quitan, digamos, fuerza a la atracción de ese centroide. Entonces, las áreas más grandes existentes van a atraer el centroide hacia ellas o hacia su propio centroide. Eso lo veremos cuando resolvamos ejemplos relacionados con esto. Entonces, igual, aquí vean que cuando pasamos de un análisis, vean que en la figura de arriba lo que vemos es como una placa con un espesor. Bueno, eliminamos el espesor, entonces ya vamos a dejar de tener cosas en términos de pesos y vamos a dejar todo en términos de áreas. Y entonces es lo que tenemos los primeros momentos, ¿verdad? El QX y el QY. Entonces son las mismas ecuaciones que vimos antes, pero ahora ya las expresamos de una manera que nos va a servir. ¿Para qué? Vean, cuando tenemos ya estas ecuaciones ubicadas de esta manera, vean lo fácil que es obtener el, la coordenada del área compuesta, que sería esta X mayúscula y esta Y mayúscula. Cuando son minúsculas se refieren a, a ubicaciones o a coordenadas de las figuras pequeñas, pero ya cuando lo ponemos en mayúscula nos vamos a referir a que ya es las coordenadas de la figura compuesta toda grande, ya la que se compone de todas las demás pequeñas, o sea, la figura compuesta. Entonces vean, ¿cómo obtengo este X? Muy sencillo, paso esto aquí a dividir. Entonces, todo lo que es sumatoria de cada uno de los componentes dividido entre la sumatoria total de los primeros momentos, ¿verdad? Entonces, vean que es muy fácil obtener la coordenada en X total del centroide es el primer momento dividido entre la sumatoria área. Igual para Y total. Ahora sumatoria de Y
o el primer momento con respecto a y, dividido entre la sumatoria total de área. Entonces ahí despejo. Entonces todo esto se resuelve a través de una tabla donde podemos ir haciendo esa interacción entre las diferentes áreas que componen el área compuesta grande. Eso ya casi lo vamos a ver con unos ejemplos. Importante es la consideración de los ejes de referencia. Cuando estamos hablando en tres dimensiones, que es este caso, por eso hablábamos de peso, y aparecía el eje Z. Pero ahora, si usamos nada más el área superficial y nos olvidamos de esa tercera dimensión, o sea, este espesor, lo eliminamos, entonces lo que tenemos es esto, una placa en dos dimensiones y donde solo tenemos como eje de referencia el sistema cartesiano XY. Entonces, para este caso en específico, es importante revisar este aspecto. Vamos a reducirlo un poco para que se vea bien. Ahí estamos. Podemos dividir esa área completa en tres áreas. Este semicírculo, luego este rectángulo y luego este círculo. Pero tenemos varias consideraciones que hacer. Lo primero es que esa área, ese semicírculo que está al lado izquierdo del eje Y, es un área, bueno, que ahí se le puso área 1. Esa área existe, por lo tanto, tiene, em, o sea, tiene un valor positivo como área. Por eso aquí aparece como positiva. Luego, el área 2, que es el rectángulo, lo estamos asumiendo completo, o sea, todo. Nos estamos olvidando de ese hueco circular. Es un área que existe también en el área 2, por eso es positivo. Pero luego viene el círculo, y ese círculo sí es un hueco. Por lo tanto, le quita, digamos, le quita ponderaje o le quita influencia para ubicar el centroide. Entonces, esa área influye negativamente. Eso con respecto a las áreas, que es algo muy fácil de poder visualizar. Ahora, con respecto a las coordenadas, tenemos que ser consistentes con respecto a los ejes de referencia. Entonces, el primer centroide, ya sabemos que aquí hay un eje de simetría, por lo tanto, todos los centroides de las figuras se van a ubicar ahí. Pero para el área 1 tenemos un centroide ubicado ahí. Está al lado izquierdo del eje Y. Por lo tanto, en términos de coordenadas X, tiene un valor negativo, porque está al lado izquierdo del origen. Para el área 2 ya si se encuentra a la derecha del eje Y, por lo tanto tiene un valor positivo como coordenada en X. Y para el área 3, a pesar de que es un área negativa, pero su coordenada está al lado derecho del eje Y por lo tanto tiene un valor positivo. ¿Eso qué pasa? Que cuando calculamos los primeros momentos de área, que son estos, de menos por más nos va a dar menos para el primer caso, más por más nos va a dar más para el segundo caso y más por menos nos vuelve a dar menos para el tercer caso. Entonces, nada más tenemos que tener esas consideraciones de que debemos de asignar valores positivos a las áreas que existen, valores negativos a los huecos y respetar los sistemas el sistema coordenado, o sea, dónde está primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante, o sea, respetar y ser consistente que para todas las áreas debemos utilizar los mismos ejes de referencia.